Vamos a explicar los aspectos más relevantes del microscopio como aparato y cómo usarlo y qué partes tiene. Eh, Haré un vídeo más detallado sobre cómo se usa. Voy a empezar un poco por la historia. Los primeros microscopios que se construyeron eran en realidad lupas muy bien talladas. Antony von Leeuwenhoek, eh, de los Países Bajos, en torno a los años 1600, construyó los primeros microscopios que, como veis, consistían en una especie de placa que sujetaban una pequeña lente de vidrio muy bien tallada. En realidad este hombre era un artesano que tallaba muy bien el vidrio y que realmente pudo hacer observaciones muy adelantadas a su tiempo y que nadie pudo hacer porque de alguna manera bloqueó el uso de este microscopio a otras personas. Vio unos cuantos a la Royal Society en Londres, pero de los peores que tenía, y los buenos que tenía no solo no los cedió jamás, sino que al final los destruyó y los eliminó, y los pocos que se han encontrado tienen las lentes dañadas. Esto le permitió hacer observaciones y que le fueran reconocidas. Seguramente si hubiera cedido sus microscopios, pues sería otro de los grandes campos donde los anglosajones habrían dominado, porque ellos escriben la historia y este señor no lo conocería nadie. Así puede que fuera egoísta para la humanidad, pero fue generoso consigo mismo. Tenía una especie de, como veis, de tornillo con otro pequeño tornillo que le permitía enfocar la muestra manualmente. La muestra era un pegote de materia que se ponía en la punta de una hoja que se acercaba a la lente. Nada muy sofisticado, pero le permitió ver que había células en la sangre o en el semen. Este microscopio tenía limitaciones serias que hoy conocemos. Fijaros, aquí no hay nada del condensador ni de todo aquello que os he hablado de la resolución, así que la imagen siempre va a tener un aspecto borroso. Se puede llegar a unos 300 aumentos, pero no con muy buena calidad. De todas maneras, es un logro notable. No hace falta tallar también las lentes si uno hace un microscopio que tenga, por un lado, una primera lente que aumenta y una segunda que proyecta sobre nuestro ojo, lo que llamamos hoy en día objetivo y ocular. Estos microscopios, que se denominan microscopios compuestos, en diferencia a las lupas, que son microscopios simples, teóricamente son capaces de hacer cosas mucho mejores que el microscopio simple, pero al tener más lentes, si no están muy bien talladas, se meten muchas más aberraciones. Y además, si os fijáis, aunque aquí he diseñado una especie de fuente de iluminación, es una cosa muy primitiva y no incluye la lupa por la que la luz atraviesa la muestra. Luego, todo aquello de la apertura numérica de n por el seno de z y todo lo demás no es aplicable, y por lo tanto, en realidad, la imagen como mucho podría ser tan buena como esta, y sinceramente era peor. Fue a mediados del siglo XIX cuando ya se construyeron microscopios equivalentes a los actuales, pero también donde se resolvieron todos estos problemas de la resolución y se sabía cómo tenía que ser un microscopio. Si os fijáis, este aparato de aquí es bastante engorroso e incómodo, solo lleva un objetivo, hay que cambiarlo cada vez que quieres cambiar de aumentos. La inclinación es cómodo para ver, pero mala para sujetar la muestra, pero ya tiene la lupa, el condensador, el lugar para sujetar la preparación, plana, un cristal, el objetivo, los oculares, incluso tiene dos oculares con tornillos para el ajuste. Todavía tiene un fallo, y es que utiliza como fuente de iluminación la luz del sol. La luz del sol es la referencia que se utiliza como fuente de iluminación. Incluso los microscopios modernos, aunque no utilizan luz del sol, utilizan bombillas de distinto tipo, llevan correctores para simular la luz del sol, porque todas las descripciones que se han hecho a lo largo de la historia están basadas en colores o en fenómenos que utilizan luz solar. La luz de las bombillas no es exactamente igual y provoca unas ciertas diferencias, sutiles si queréis, pero diferentes al fin y al cabo. Bueno, con esto ya se alcanzaba el límite de resolución teórico, así que en teoría las imágenes eran tan buenas como pudieran ser hoy. Pero el microscopio era incómodo, parecieron microscopios más baratos, más cómodos. Este es el icono de un microscopio que sigue utilizándose como dibujo cuando uno quiere representar un microscopio en todos los sitios. Todavía utiliza la fuente del sol,
la luz, aunque luego se les incorporó aquí una bombilla aquí debajo. Tiene un condensador, tiene una pletina donde se coloca la preparación, tiene una torreta móvil con varios objetivos para poder cambiar de aumentos. Tiene en este caso un solo ocular y tornillos para el enfoque. Esencialmente las mismas funcionalidades que un microscopio moderno, que lo único que varían respecto a este es en que son mucho más cómodos. Tienen una fuente de iluminación, no dependen de la luz del sol. La pletina pues tiene tornillos para manejarla, tornillo que mueve rápido, que mueve lento, arriba y abajo. Las torretas son más cómodas, contienen más objetivos, son binoculares, nos permiten ver por los dos ojos. Ojo, esto no quiere decir que veamos una imagen binocular. Esto quiere decir que vemos la misma imagen repetida, pero realmente solo hay un objetivo. No tenemos un efecto tridimensional, es algo por comodidad. Hace muchos años yo realicé mis prácticas en la universidad con un microscopio más parecido a este que a este, aunque no era tan antiguo como este, obviamente. Mirar por un solo ocular durante horas da un dolor de cabeza tremendo, sobre todo si el otro ojo está en la oscuridad. El binocular te soluciona eso, pero obviamente supone más lentes intermedias, supone una pequeña pérdida de calidad teórica, si queréis, pero a cambio de una gran comodidad. A cambio de eso hay que saber utilizar el binocular y ver exactamente lo mismo por los dos ojos, si no, más que una solución es un problema. Este, como veis, ya no depende de la luz solar, aunque teóricamente se podría seguir utilizando añadiendo alguna pieza. Este es el dibujo que teníamos antes, este es el diseño un poco más moderno, pero es lo mismo. ¿Qué partes importantes tiene un microscopio compuesto? Que bueno, normalmente es lo que llamamos un microscopio directamente. Los microscopios simples, normalmente siempre les llamamos lupas. O a veces lo veréis como microscopios estereológicos, porque en muchos casos sí que tienen una imagen binocular real. Pero bueno, el microscopio tiene una parte mecánica, un bloque, al que nunca se hace mención, el estativo, que es muy importante. Honestamente, si tenéis que compraros un microscopio, cuanto más sólido y más pese, mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno aumenta las cosas, pequeñas vibraciones de la mesa, de que lo tocáis con la mano, de cualquier cosa, se van a transmitir a la imagen y van a crear una imagen confusa. Eso se disminuye mucho si el microscopio pesa mucho, es metálico y es muy grande. Es algo que no se suele tener en cuenta, pero es importante. Al fin y al cabo, las otras piezas son fácilmente sustituibles, pero el estativo realmente no, aunque nunca se le dé importancia. Hoy en día suele llevar incluidos pues un interruptor, el control de la intensidad de la luz y otras cosas, pero bueno, eso es secundario. Luego tenemos una fuente de iluminación. Puede estar justo debajo de la muestra, es lo más simple en los pequeños, cuando no son bombillas que necesitan mucha potencia, o puede estar más alejada del microscopio, en cuyo caso habrá un sistema especial para transmitir la luz que lo complica todavía más. Se utiliza sobre todo cuando son bombillas halógenas muy potentes. Realmente hoy en día se está pasando casi toda la iluminación con LEDs, aunque quedan bombillas halógenas y seguirán quedando microscopios que las usen durante décadas por herencia, pero al generar mucho menos calor es mucho más cómodo colocarlo debajo y simplifica mucho las funciones. Llevan una lente colectora primero porque bueno, la luz sale en todas direcciones y me interesa aprovecharla y mandarla toda en una dirección, un colimador. Y luego llevan un diafragma de campo que te permite dejar pasar un tubo más ancho o más estrecho de luz. Pero bueno, fuente de iluminación en concreto. Esta luz se transmite hacia la lupa que hay debajo de la muestra, que es el condensador, es esto que veis aquí, o esta pieza que nos han pintado aquí en el corte. El condensador es en el fondo una lupa. Es bastante compleja, lleva varias lentes para que de esa manera pues todas las longitudes de onda se transmitan iguales y no haya aberraciones y demás y se mantenga el plano de la luz, pero en esencia es una lupa que se coloca pegada justo debajo de la preparación. Aquí irá la preparación sujetada con una pinza metálica sobre una placa, una pletina plana. Esto nos permite manejarla utilizando este mecanismo de transmisión que nos permite moverla tanto en el eje de las X y de las Y. Lleva unos gonios que nos permiten saber en qué posición estamos y demás. Esta parte no es imprescindible, pero aumenta muchísimo la comodidad y cuando uno quiere observar preparaciones para estudiarlas es muy conveniente.
Aunque, por ejemplo, si uno hace anatomía patológica y no necesita centrarse en una zona tan concreto, sino que quiere mover las preparaciones más rápidas, muchas veces se prescinde de esta parte mecánica que nos permite mover la preparación y solo se deja la pletina, la zona plana de arriba. Bueno, aquí va la preparación, que es una parte importante del microscopio, aunque no se pinte nunca, porque la tenéis que poner vosotros. Y luego vienen los objetivos. Una torreta giratoria que lleva entre 3 y 5 objetivos, lo normal es 4, depende del modelo de microscopio. Y esos objetivos están coordinados entre sí, de modo que funcionen a la misma distancia. Así que cambiar de un aumento a otro básicamente es girar la torreta y ya está. Más o menos el siguiente aumento, si es mayor, te va a dejar la preparación justo en el lugar central con el centro aumentado. Poco desenfocada, pero corregís el foco utilizando los tornillos del microscopio macrométrico y micrométrico, subís la pletina hasta que el foco sea perfecto y es como hacer zoom con un ordenador. La luz atraviesa el objetivo, que es la parte importante, luego le dedico un poco de detalle, ya que esta parte es la que nos va a dar la calidad del microscopio. Entra en el tubo óptico. Normalmente hay unos prismas y unos espejos cuya función es que no tengamos que mirar desde arriba, lo cual para nuestro cuello es mucho mejor. Y por otro lado, duplicar el haz de luz para poderlo ver con los dos ojos. Pero fijaros que se duplica el haz, no realmente hay dos haces. De este tubo óptico llega a los oculares, que son unas lentes especializadas en proyectar la imagen sobre nuestros ojos. Hoy en día se tienden a utilizar oculares que proyectan relativamente lejos, de manera que nos permite mirar por el microscopio sin tocar con los ojos los oculares, lo cual para los que llevamos gafas es muy útil. Este tipo de objetivos, por ejemplo, de aquí, pueden ser un poco más simples y más pequeños, más fáciles de fabricar y más baratos, pero hay que tocar básicamente el objetivo y cuando llevas gafas es realmente una molestia. Debo decir que con un microscopio no hace falta utilizar gafas aunque tengas miopía o hipermetropía. Sí, si tienes astigmatismo, ya que esto no te lo corrige. Pero realmente el microscopio es como unas gafas que proyectan la imagen en tu interior y un miope puede mirar por el microscopio perfectamente sin gafas y un hipermétrope puede mirar por el microscopio perfectamente sin gafas. Incluso aunque tengáis distintas dioptrías en un ojo que en otro, se puede corregir con unos anillos que llevan y ver perfectamente. Fijaros que como las personas tenemos distinta distancia entre pupilas, todos van a llevar algún tipo de mecanismo. Aquí, por ejemplo, se abre hacia los lados, aquí se mueve como una V, que nos va a permitir separar o juntar los oculares de manera que la luz pase correctamente por nuestras pupilas. Si no, un microscopio binocular en realidad será una molestia más que otra cosa. Bueno, pues estas son las partes importantes de la óptica, de la parte del microscopio. En realidad, la calidad que vamos a tener va a depender sobre todo de los objetivos. Este es un objetivo ficticio, pero que realmente representa uno de la marca Nikon, muy conocida, japonesa, puesta ahí Nippon, que sería Japón, una de las pronunciaciones de Japón en japonés, en vez de Nikon, pero bueno, que yo sepa, no existe la marca Nippon, si me equivoco, disculpadme. Como veis, arriba lleva un tornillo, es lo que se utiliza para colocarlo en la torreta, en el revólver, y luego lleva una serie de información. Este es un objetivo carísimo de 60 por apocromático. Podría rondar en su momento fácilmente el equivalente a unos 3.000 euros actuales, más de lo que vale un microscopio normal, de los que podéis compraros habitualmente, que serían unos 1.000-1.500 euros. Así que como veis es una pieza auténticamente de lujo. Hay que saber un poco leer la información que tiene. Alguna no es absolutamente necesaria, pero bueno. Por ejemplo, principal, el aumento. Este es un objetivo de 60 por. Cuando lo vemos con un ocular de 10 por nos va a dar 600 aumentos. Sin embargo, tiene una apertura numérica extrema, 1,4 es el máximo. 1,4 es más de 1, luego quiere decir que es de inmersión. ¿En qué es de inmersión? En aceite, oil. ¿De acuerdo? Este objetivo siempre hay que utilizarlo con aceite. Y no quiero ensuciarlo, yo no quiero poner aceite, lo vería con una apertura numérica de 1. No, no funcionaría correctamente. Un objetivo está diseñado para trabajar en un
en una situación concreta y no funcionará bien en una situación diferente. Dicho de otra manera, un objetivo que no usa aceite, lo que se denomina un objetivo seco, jamás puede ponérsele aceite. Bueno, le podéis poner, pero lo vais a estropear y no vais a ver nada. Pero curiosamente al revés, un objetivo de inmersión, de aceite, jamás se puede poner seco. También lo podéis ver, pero no vais a ver nada. Por cierto, ¿hay objetivos de inmersión en otras cosas? Hay algunos en inmersión en agua. No es que dé un efecto muy bueno, pero para ciertas técnicas como fecundación in vitro y demás vais a meter el objetivo en el agua, así que ¿por qué no aprovechar esa inmersión y hacerlo mejor? Pero no es lo común. En este caso no llegaríamos a 1,40 ni de casualidad, como mucho el objetivo estaría a 1,10 o 1, una cosa así, porque el índice de refracción de agua anda sobre el 1,2. Teóricamente se podría llegar a 1,2, pero en la práctica, cuando uno se mete y quiere hacer algo dentro del agua, quiere una cierta distancia, luego yo creo que tengo uno y es 0,8. Pero bueno. Más información útil o que me parece interesante. Bueno, la distancia focal. Fijaros, la distancia a la que trabaja este objetivo es de 0,21 milímetros. Es decir, la muestra para enfocarla tiene que estar prácticamente ahí donde he puesto la flecha, al grosor de 2 hojas de papel de la superficie del objetivo, lo cual nos obliga obviamente a tener un cubre objetos muy fino. No sé si lo habéis preguntado alguna vez por qué las preparaciones de histología tienen un cristal gordo abajo, lo que se llama el portaobjetos, y un cristal fino arriba, lo que se llama el cubreobjetos. ¿Por qué no poner otro cristal gordo? De la cual manera sería más resistente a la preparación y no sería tan difícil de poner y un montón de cosas. Simplemente vuestros objetivos no funcionarían, no llegaríais a atravesar el cristal. ¿De acuerdo? De hecho, una de las causas típicas de roturas de preparaciones y de microscopios es poner las preparaciones al revés. Son transparentes y es fácil equivocarse. Si la ponéis al revés, trataréis de enfocar y no podréis hacerlo. Romperéis la preparación clavando el objetivo sobre la muestra. Por eso, teniendo en cuenta que todos metemos la pata alguna vez, la mayoría de los objetivos buenos y de muchos aumentos donde te acercas mucho a las preparaciones, la parte final del objetivo lleva un muelle, de manera que si no sois muy insistentes os daréis cuenta de que estáis haciendo algo mal y veréis cómo esto se mete hacia adentro. Obviamente tiene un recorrido limitado y al final lo romperíais. Detalles adicionales que nos puedan interesar de os comente de este objetivo. Por ejemplo, el anillo negro. Los objetivos de inmersión casi siempre llevan un anillo negro. No es una regla que sea de mandato obligatorio, pero yo diría que todas las casas lo hacen. Si veis un anillo negro, claramente al final del objetivo, el último anillo es negro, es que es de inmersión. Buscar en qué es, normalmente en aceite. Otras bandas de color pueden servir simplemente para identificar los aumentos. Eso ya cada casa comercial tiene sus límites. Otros detalles que lleva este objetivo, esto ya por curiosidad. Por ejemplo, el DIC quiere decir que está hecho para contraste interferencial. Eso tiene que ver con luz polarizada y quiere decir que el cristal del que está fabricado está libre de estreses que puedan deformar la luz. O plan. Eso quiere decir que el objetivo enfoca sobre una superficie totalmente plana. Todos los objetivos no enfocan sobre una superficie plana absolutamente, no, la mayoría es ligeramente curvada. Pero bueno, para algunas cosas interesan objetivos que sean planares. O apocromática, yo diría que hoy en día todos los objetivos son apocromáticos. Quiere decir que no no separa la luz por su patrón de longitudes de onda. Cuando uno mira una cosa con una lupa, que es una sola lente, veréis que se separan los colores. Uno mira una letra negra y se ven bordes amarillos, azules, de distintos colores, porque no todas las longitudes de onda se comportan igual al atravesar la lente. La mayoría de los objetivos llevan varias lentes del orden de 5, construidas de manera que al final, cuando se junta el plano en nuestra retina, los colores caen todos en el mismo lugar y no se ve ese efecto. Si lo desenfocáis o cambiáis alguna de las piezas, sí lo veríais, pero si está justo en el plano de foco, no tendríais ese efecto. En cuanto al contraste,
es un problema, porque fijaros, si la distancia a la que me tengo que acercar es muy pequeña, la muestra ha de ser muy fina, porque tiene que ser muy fina para poderme acercar. No puedo meter un gato debajo del microscopio. Tengo que meter una loncha del gato. ¿Y de cuánto? Pues si quiero verlo realmente a tope de resolución, pues a lo mejor de 10 micras o de 20 micras como mucho, y normalmente más fino. Una loncha de materia orgánica tan fina es transparente. Si es transparente no voy a ver nada. ¿Cómo puedo ver algo? Después de toda la faena, quiero ver cosas. Bueno, la manera más sencilla de hacerla es coloreando. Los humanos somos extraordinariamente sensibles al color. La mayoría de los animales no, pero nuestro ojo es una maravilla en ese sentido y podemos distinguir muy bien el color. Cuando teñimos algo, esa sustancia teñida absorbe la luz de ese color y se reduce la intensidad. Y podemos ver, combinando los distintos colores, una imagen coloreada muy bien. Y si quiero ver algo sin colorear, por ejemplo, porque son células vivas, no puedo meter el gato vivo debajo del microscopio, pero sí puedo meter una sola célula viva o un cultivo de células debajo del microscopio. ¿Cómo sería? Transparente, pero ¿puedo mejorarlo sin matarlo y sin teñirlo? Hay técnicas especiales. La más sencilla es el campo oscuro. Simplemente consiste en iluminar desde los lados, pero no desde el centro. Es decir, pongo una placa que bloquea el centro de la luz y ahora la luz entra por los bordes. Cuando atraviesa la muestra no debería llegar nada a mi ojo, de ahí el campo oscuro, pero si hay algo en medio, eso reflejará cosas y eso entrará en mi ojo y formará una imagen. Pierdo mucha luz, pero logro ver cosas iluminadas sobre fondo oscuro. Otra técnica es el contraste interferencial. Si utilizo luz polarizada, cuando la luz polarizada atraviesa la muestra, cambiará su plano de rotación y poniendo otro polarizador, lo que se llama analizador, conseguiré oscurecer las zonas donde ha cambiado la dirección de la luz y eso me va a generar un montón de contrastes, unas imágenes muy bonitas, aunque pierda algo de luz. Otra manera muy interesante de hacerlo es el contraste de fases. Si yo hago que la luz atraviese mi célula por un lado y otra luz similar atraviese fuera de la célula y luego junto las dos luces en mi ojo, como la célula va a tener un índice de refracción distinto, la luz se va a mover a una velocidad diferente dentro de la célula que fuera, eso va a hacer que esta luz se retrase y cambie la fase. Seguro que cuando estudiasteis secundaria os contaron que dos luces que van con la misma onda, con la misma fase de la onda, se suman y que van en fases contrarias se restan. ¿Tiene esto alguna aplicación en biología? Sorprendentemente sí. Uno puede fabricar un microscopio que utilice este principio. ¿Y qué va a ocurrir? Donde han cambiado lo suficiente para oponerse, se verá mucho más oscuro. Donde siguen en la misma fase, se sumarán y se verá más luminoso. Sin perder luz, conseguimos generar zonas más oscuras y zonas más claras. Da una imagen extraordinariamente buena. Tengo un vídeo hecho con un microscopio que poseo que tiene estas características y lo tenéis en un vídeo aparte. Podéis ver un Caernavidis que cogí del agua, observado con las distintas técnicas y veréis que, bueno, esta imagen de aquí no le hace justicia. Realmente son sistemas muy buenos, pero bueno, tienen una utilización bastante más limitada que la tinción. Las preparaciones normales se hacen teñiendo, además son preparaciones permanentes que están para siempre jamás. Lo otro pues es muy interesante, pero tiene también ciertas limitaciones. Siempre que quiere uno algo, pues tiene que renunciar a algo. Echadle un vistazo a ese vídeo que merece la pena, es cortito.